Bueno, hoy es día 3 de septiembre, Jesucito. Entonces vamos a empezar en orden de mi Zoom, orden alfabética. Aquí, déjame subir aquí. De orden de mi Zoom, las preguntas sobre las normas APA, que había pedido para que ustedes lean, del artículo sobre historia de la salud. Ustedes supuestamente buscaron un artículo. Yo siento que hay más otra cosa. ¿Cuál es otra cosa? Alison, dime otra cosa que está faltando en mi cabeza. No hay más. La lectura complementaria, tal vez. No, pero como es complementaria, nos obliga, o sea, no es obligatorio lo complementario. Entonces, si leyeron, mejor. Ya. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces. Aaron Paredes, ¿dónde estás? Presente. Perfecto, Aaron. Estás. Entonces, dime la diferencia entre plagio y similitud. Bueno, el plagio prácticamente es coger algo que no es nuestro, o sea, un párrafo o alguna idea que no sea nuestra de una página web. Entonces, eso prácticamente solo cogemos y lo pegamos en una hoja. Entonces, eso por un lado sería el plagio, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de analizarlo, ponerlo, hacerlo más bonito, por así decir. Ya. O sea, ¿y el plagio tú pones la cita o no pones la cita del autor? O sea, deberías por lo menos poner la cita. Deberías, por eso que cuando no se pone la cita es plagio, ¿ya? Plagio, correcto. Perfecto, perfecto, Aaron. Alison Hidalgo, ¿dónde estás? Ya, Alison Hidalgo, ¿los parafraseos se ponen cita o no ponen cita? En el parafraseo, tal, si es una, a ver, puedo ponerle, pero no, ahí ya no se considera plagio porque estoy, o sea, parafraseando en mis propias palabras, pero también puedo citar la parte de donde estoy sacando, ¿no? ¿Qué parte estoy parafraseando? Exacto, o sea, mismo que esté parafraseando, debes sí poner la cita. Entonces, muy bien, o sea, perfecto. Alison Solano, ¿dónde estás? Sí, profe. ¿Cómo está, joven? Ya, perfecto. En relación a la lectura de ustedes sobre la historia de la estadística y la salud, ¿cuál fue el punto más importante que te llamó la atención del artículo? ¿Del nuestro? Sí, de ustedes, exacto. La parte en la que nos... Es que encontramos muchos artículos. Ya. Y la que más me llamó la atención a mí fue que decía sobre la lactancia a los 3 meses. Ush, ya. Entonces decía que o sea, que si no, o sea, ¿cómo le explico? Con Que sus si no, palabras. es que decía que sí. Esperen un ratito. Yo espero. Ya, ahora sí. Decía que sí, o sea, que para las mujeres cuando tienen así posparto y así, a veces se les seca la leche y a los niños no les pueden dar no les pueden dar de lactar. Entonces, cuando sucede esto, a veces los niños pueden tener, o sea, pueden tener mala alimentación porque de ley necesitan tener una persona que les dé de lactar. Ya. ¿Y Entonces, si dónde no está ¿y dónde está la parte estadística, la importancia de la estadística en este ejemplo? en este ejemplo, es que nos daban nos daban como unas barritas, así como usted nos había enseñado. Ya, todavía no he enseñado nada. Ah, exacto. Pero para tu visión, o sea, ¿cuál serían los números en este caso? O sea, si los niños no tienen lactancia materna exclusiva, ¿qué podría pasar a los niños?
¿Qué dijiste? Tendrían menor, o sea, no tendrían una buena alimentación, o sea, tendrían... O sea, habría una prevalencia mayor de niños malnutridos entonces. Ah, Entonces, sí, esa es la pues, estadística. Ok, Alison. Ya, Alison Hidalgo, ¿ya hablé con Alison Hidalgo? Sí, ya me preguntó si Ya, es que... perfecto. Ah, ya. Ya te cacho, ya te vi. Andrea Catota, Aquí estoy, dice. Buenos días. buenos días, joven. Es otra parte de la lectura del artículo de la historia, o sea, la estadística en la salud. ¿Cuál fue otro punto que te llamó la atención en el artículo? Sobre el nuestro, dice. Ujú. El nuestro era en la alimentación, en la lactancia, en la maternidad, en la lactancia y en el deporte de adolescentes. Ya, y la parte de la estadística ahí. O sea, sabía que hay una mayor prevalencia de lactancia en las madres adolescentes. Mayor prevalencia de lactancia en madres adolescentes comparado con madres adultas, ¿es eso? Ajá. ¿Eso estaba escrito en cuál artículo? ¿El artículo de la historia o el artículo en inglés? Era un artículo que consultó, no me acuerdo, pero eso estaba en un artículo que consultaba. No sé. Ah, del artículo de ustedes, o sea, el artículo que ustedes buscaron, ah, entendí. Ok, ok, Andrea. Después de la Andrea viene Angeli Burgos. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estás en otro lado. Allá. Ya, Angeli. Entonces, no estoy preguntando del artículo que ustedes buscaron, obviamente que no. Voy a preguntar del artículo de ustedes que yo les entregué para la lectura número 1, la historia de la estadística. Entonces, perdón, un breve resumen del artículo de la historia de la estadística en la salud. ¿Puedes decirme? Básicamente que, bueno, aparte de que antes los datos no estaban completos, se notaba que antes las estadísticas de la salud estaban como peor, eran más altas las muertes de enfermedades y todo eso, y con los años fue decreciendo acorde la tecnología incrementó y Ya, eso está bien. Gracias, Alison. Araceli, Apolo, ¿dónde estás? Presente, profe. Ya, de acuerdo con lo que dijo la Angeli, o sea, que anteriormente había mucha prevalencia de muerte hasta por una gripe, claro, ¿no? Pero hoy en día, por las cuestiones de la revolución tecnológica, de la revolución en la medicina, muchas personas no fallecen por enfermedades que ya encontraron la cura o la prevención. Entonces, ¿cuál fue o cuál es la estadística para ayudar que las personas vivan mucho más años actualmente que épocas anteriores? No le escuché el último, profe. Ya, un resumen nomás, o sea, ¿cuál es la importancia de la estadística relacionada a la parte de la medicina que hoy en día hay muchas, la esperanza de vida es mayor ahorita que el pasado? Gracias a la estadística se pueden evitar enfermedades porque, por ejemplo, yo vi en el artículo que realizaron una estadística y demostraron que al no vacunar a los niños causa la muerte. Entonces, lograron concientizar a las personas que hay que vacunar a los niños y gracias a eso ya dejaron de morir. Ya, ok. Entonces, Ya, ok, gracias, Araceli. Rapidito y corto, ¿ves? Que vieron que no voy a amenazarles mucho, ¿no? Brian, Chicaísa, ¿dónde estás tú? Presente, profe, aquí. Ya te veo. Brian, hablando sobre
En la lectura de usted, Norma Zappa, que tenía similitud y plagio, también había una parte que hablaba de autoplagio, ¿te acuerdas? Este, Ya, solo tú había puedes, leído solo de copia y pego las diferencias. ya, pero en el número de las páginas, que creo que era de 14 a 18, si no me equivoco, había escrito algo sobre autoplagio, pero bueno, sí, hay como entender que sería autoplagio. ¿Podría explicarnos un poquito qué sería autoplagio? Autoplagio. Plagio. A ver, autocopiarse, pero no poner los links de algún autor o algo. Pero ¿cuál sería el autor? ¿Tú mismo, mismo investigador? ¿Cómo sería eso? Me imagino, no poner links. ¿Te imaginas o estás seguro? Es que no llegué hasta allá, solo había leído las diferencias entre la copia y el plagio. Ya solo viste las Copia textual. diferencias. ¿Alguien de Sí. aquí leyó sobre la parte de autoplagio? Yo, profe, Vanessa Díaz, dime. decía que autoplagio viene a ser cuando ya escribimos algo y en una siguiente investigación o artículo que publicamos volvemos a citar lo mismo que ya escribimos de igual manera y es como que lo volvemos a hacer una idea nueva, pero ya es algo que escribimos previamente. Entonces Claro, ahí se considera autoplagio. claro, la cuestión del autoplagio es que tú no citas tu trabajo anterior, tú utilizas los datos del trabajo anterior para la nueva investigación. Entonces, autoplagio es cuando tú no te trabajo anterior, pero tú no te citas, entonces está bien. O sea, no citas, pero deberías citar tu trabajo porque eso fue un trabajo ya publicado. Ya, perfecto, Vanessa. Entonces tú ya estás libre de mis preguntas. Camila López. ¿Dónde está Camila? Sí, pero Ya, perfecto, Camila. En relación a la lectura del artículo sobre la historia de la estadística en la salud, ¿qué más leíste en este artículo? Porque era un artículo de 6 o 9 páginas, no me acuerdo. ¿Qué más entendiste del artículo? perdón, profe, no lo escuché. ¿Qué más leíste del artículo de la historia de la salud? El de historia de la estadística en la salud, perdón. De la historia de la estadística en la salud. Sí, La verdad es que no me acuerdo mucho, pero ya lo que que te acuerdes. sí comprendí es que la estadística es muy importante en la salud ¿Por qué es porque importante? debido, si nosotros realizamos una investigación y en las tablas estadísticas colocamos malos números, aparte de que estamos mintiendo, también podríamos matar a las personas. ¿Todo eso estaba escrito en el artículo o eso fue datos de la clase que les di? De la clase. Ya. O sea, Camila, tú no te acuerdas de la lectura del artículo, ni del artículo que ustedes buscaron para leer. Del artículo que en mi grupo buscó, de ese sí. Sí, entonces dime del artículo que tu grupo buscó. Bueno, en el artículo hablaba que en México las madres ya no daban de lactar a sus niños debido a sus ocupaciones en el trabajo, en la casa, y utilizaban alimentación complementaria. Les daban fórmula y debido a esto los niños no tenían buena alimentación, ya que la leche materna en los principios, desde los 6 meses y hasta los 2 años o más que la OMS recomendaba darles de lactar, era adecuado, gracias a que la leche materna les brinda una mayor nutrición. Y la alimentación complementaria también es importante, ya que la leche materna por así sola no les da a los niños les da la nutrición completa. Ya, ya Camila, gracias. Ojo con la lactancia materna.
La mejor leche, obviamente, no olviden nutricionistas, es la lactancia materna, no la fórmula. La fórmula se utiliza solo si realmente la madre no tiene leche o que el niño tiene algún problema relacionado con la leche, pero el mejor, más completo, tanto para desarrollar el sistema inmunológico de un bebé, es la lactancia materna. Por eso que hay tantos talleres. Cuando aparezcan más talleres sobre lactancia, les envío para que se escuchen sobre eso, ¿ya? No la forma. Pero bueno, Camila, gracias. Camila Payo, ¿dónde estás, Camila Payo? ¿Estás viva? Aquí, dicen. Camila, ¿leíste el artículo de la historia de la estadística en la salud? Sí, Entonces, dime lo que te acuerdas. muy bien. Ajá. De, de la estadística en la salud, me dijo, ¿verdad? Sí, exacto, ese mismo. Que el propósito del censo en la población era esencialmente para satisfacer, creo que era, para satisfacer ciertas como necesidades de información estadística y que era muy importante para el país los datos de los censos. Los censos, perfecto, Camila Payo. Gracias. Camila Salazar, ¿puedo ir contigo? Sí, profe. ¿Dónde estás? ¿Es que no te veo? Aquí. Ya, no te... Ok, te veo ahorita. Camila Salazar, ok. Camila Payo habló sobre los censos. ¿Tiene algún otro detalle del artículo de la historia de la estadística que te puedes complementar? Sí, también que antes solamente hacían los censos para ver cuántos hombres podían reclutar para la guerra y cosas así, y la armada. Ya. Ok, en ese censo. Y el censo que tenemos aquí en Ecuador, cada 10 años, no me acuerdo cada cuánto tiempo aquí hacemos censo en Ecuador. ¿Para qué sirve el censo así, en líneas generales? Sí, profe, Camila? es cada 10 años. Cada 10 años, ya, gracias, Emily. Camila Salazar, o sea, ¿por qué es importante hacer el censo en un país? Para determinar cuántas personas nacen y mueren. Ya, ¿alguna otra cosa más? ¿Alguna otra variable que es importante saber de las personas? Que antes, cuando empezaron los censos, también supieron que nacían más hombres que mujeres. Ya, ok, Camila Salazar, gracias. Carolina Zavala, ¿estás viva? Sí, aquí estoy. Todos vivos, qué bien. En relación a los censos, o sea, Camila Salazar había hablado sobre el número de muertes, números de personas que están naciendo, pero ¿alguna otra cosa importante que tú podrías complementar la importancia de los censos? Ah, sí, también leí que sirve mucho para ver qué necesidades tiene el pueblo y Ajá. enfocarse, ajá, ver Enfocarse, qué ya, hace falta en el pueblo y qué es lo que necesita. ya la cuestión también socioeconómica para decir, en ese caso, Ajá. la mayoría tiene un nivel socioeconómico más bajo, pues, está bien, Carolina. Gracias. Gracias. Es Catherine Sotalin, creo que es así que se pronuncia. Aquí. ¿Dónde estás tú? Déjame ver si estás en otro lado. Hablas otra vez, Porfi, para verte. Aquí. Ahí está, te veo, perdón. ¿Leíste el artículo de la historia de la estadística en salud, Catherine? Sí. Ya, saliendo de los censos, porque ya hablaron mucho de los censos, ¿algo más importante del artículo? Decía que, o sea, daba un ejemplo de cuando, o sea, se hacía el censo en Bolivia y los datos con demografía, y decía que, o sea, cuando recién empezó esto en Bolivia, se daba un dato en el cual era muy alto, y mientras se hizo el cálculo o mientras pasaban el tiempo, este comenzó a bajar. Y ya.
Ya, ok. Alejandro Martínez, Creciente Veo. Sí, profe, aquí estoy. Buenos días, joven. Bueno, sí, Bueno, el artículo que tú escogiste con tu grupo, ¿cuál fue? fue el de trastornos alimenticios en adolescentes con personas jóvenes. Ya. Dame un resumen de tu artículo, rápido, un resumen de un minuto. Ajá, a ver, básicamente decía que en un pasado, años antes, se tenía como que estadísticamente ciertas limitaciones de edades en donde ocurría esto. Pero con el Ya. paso de los años, las edades en las que las personas presentaban estos problemas iban siendo menores, llegando casi a un estudio de que la frecuencia en que los pequeños se enfermaban o tenían tendencias a estos trastornos eran a partir de los 12 a 13, de los 3 años en adelante. Ya. Entonces ¿Algún eran edades muy motivo? bajas. Más que todo, en las chicas era el estándar de belleza que se tiene en la televisión que les hacía restringirse de alimentos muy básicos, de carbohidratos. Entonces les tenían mentalmente mal, porque decía que más que todo era también un problema psicológico. Era la aceptación de la sociedad ante ellas. Ya te Y entendí. en los chicos, y lo mismo, ellos se dedicaban a hacer excesivo ejercicio para aumentar su índice de metabólico y así poder quemar calorías, y algunos intentaban ganar más masa muscular para parecerse a los ideales de ellos. Ya, te entiendo. O sea, la cuestión del artículo es más sobre la percepción de la imagen corporal. Hay muchos Ujú. estudios de nutrición sobre la percepción de la imagen corporal y el sistema real. Entonces, también es importante. Pues vamos a hablar de eso también posteriormente, pero gracias, Alejandro, por tu participación. Ya, Cory, ya. Cory Corrales está vivo. Sí, profe, aquí. Calma, déjame regresar. ¿Dónde estás tú? Hablo otra vez, esto TV. Aquí, profe. Ya. ¿Cuál fue el artículo que ustedes escogieron para compartir conmigo? Trastornos alimentarios. Ah, de lo mismo del Alejandro. Sí. Ya. Sí, ¿algún otro detalle que Alejandro olvidó de decirme? Creo que le resumió todo, la verdad. Le resumió todo. Pero, Sí, ok, era entonces todo. en tu visión, Corre, o sea, te voy a dar una perspectiva, ¿ya? O sea, normalmente en los estudios dicen que las mujeres tienen una percepción que su imagen es mucho mayor, o sea, creen que son más obesas que en la realidad es, o por eso que hay problemas psicológicos, como dije Alejandro, por tener anorexia o bulimia, etcétera. Yo sé que ustedes son de primer nivel, yo sé que todavía ustedes no conocen mucho de la cuestión psicológica, yo sé que realmente ustedes no saben mucho de los estándares de la alimentación, o sea, pero en tu visión, o sea, tú que ahorita estás ingresando en el área de la nutrición humana, si tú tienes un paciente ahorita tuyo que tiene algún trastorno alimenticio, ¿cuál sería tu consejo actual hoy? Ya. ¿Cuál sería tu consejo? O sea, lo primero que él debería hacer es consultar a un psicólogo, porque es un problema mental. Y luego podríamos ayudarle con algún tipo de dieta, porque una vez que ya haya entendido, con el psicólogo. Porque si yo no le digo que se vaya al psicólogo, esa persona no va a entender, va a seguir en lo mismo y no va a dar resultado. Ya, muy bien, Corey. A pesar que ustedes son de primero, está bien la respuesta. La primera cosa que ustedes nutricionistas deben trabajar, siempre una cuestión multidisciplinaria, el psicólogo viene primero. Perfecto, Corey. Muchas gracias. Daniel Galarza, perdón. Daniel Galarza, ¿está vivo? Yeah, hola, profe. Daniel Galarza, buenos días, joven. Hola. ¿Cuál fue el artículo que ustedes escogieron de tu grupo? Obesidad en Latinoamérica, relacionado con eso. Ya, entonces dame una perspectiva sobre la obesidad. ¿Cuáles son los países donde hay más prevalencia de obesidad y por qué? Ya, aparte de Centroamérica, más desde en Latinoamérica y en la parte del sur. Principalmente es porque se ha dado cabida como que en el mercado a varios alimentos que son sumamente procesados, y los alimentos naturales ya no tienen tanta cabida. E incluso la publicidad es como que aumenta para estos productos
y la gente, a la gente le persuade mucho y los consume. Igual la obesidad también está relacionada con el proceso de urbanización que ha aumentado en las ciudades y se han quitado varios espacios verdes y todo está saturado en las ciudades por edificios y así es como cambia la forma de la gente y se vuelve mucho más sedentaria. Verdad. Gracias, Daniel. O sea, tú, en tu lectura viste si la obesidad es una enfermedad o no es enfermedad. O sea, es una enfermedad no transmisible y a lo que se refiere no transmisible es que es una enfermedad de larga duración, pero de lenta progresión, que no se resuelve de manera espontánea y que rara vez logra una curación 100% total. Claro, la obesidad ya es, según la Organización Mundial de la Salud, ya es una enfermedad. Muy bien, Daniel. Gracias. Ya. Daniela, ahora Daniela Peña, ¿cómo es? Peña Herrera. ¿Dónde estás tú? Aquí, profe. Ya, perfecto. El artículo que ustedes escogieron, ¿cuál fue? Obesidad, obesidad infantil en España. Ya, entonces dame un resumen de ese artículo que leíste. Ya habla sobre la obesidad y el sobrepeso en la adolescencia y en la niñez en estos tiempos y la influencia que esta tiene provocando varios tipos de enfermedades, Ya, ¿cómo cuáles enfermedades? como hipertensión o complicaciones vasculares. Ya, perdón, no, como tú leíste sobre España, ¿no? Entonces quizás tú no tienes una idea general. Si tú miras Sudamérica, ¿cuál es el país que tiene mayor índice o mayor prevalencia de obesidad? ¿De dónde? De Sudamérica. Sudamérica nomás, tipo Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia. ¿Cuál tú crees? Eh, Brasil. Sí, exactamente eso. La gente piensa que Brasil, pero no. Sudamérica mayor índice y en relación a millones de habitantes, perdón, es Brasil y Latinoamérica, México. México y Estados Unidos están casi ahí iguales, ¿no? En obesidad. Pero gracias, Daniela. Ahorita me voy con Daniela, ya hablé. Daniela Sigüenza. ¿Está viva Daniela Sigüenza? Te veo ahorita. Perfecto. Hola, profe. ¿Cómo le va, joven? Ya, ¿cuál fue el artículo que tú leíste? El artículo que tú Igual leíste. el de, ¿De cuál? igual el de la obesidad infantil en España, ajá. Ya. ¿Cuál es el problema de tener malnutrición en general en los niños? ¿Cuál es el problema futuro? ¿Qué podría pasar con los niños? O sea, algo que enfocaba el artículo que leímos también era que con el paso del tiempo el índice de obesidad había aumentado en España, pero también era porque habían muchas encuestas de diferentes grupos o municipios y así que hacían, pero que hacían diferentes metodologías para hacer estos estudios. Entonces los estudios eran muy variados. Y había unos que decían que, digamos, el 46% tenía sobrepeso, mientras otros decían que solo el 27% tenía sobrepeso. Entonces, en eso era lo que más se enfocaba también el artículo, en comparar estas encuestas y ver cuál era la más fiable. Algo así. ¿Será que ellos no estaban comparando por ciudades o cantones donde había mayor No, sobrepeso? comparaban por estudios. Eran 5 estudios que estaban comparando y que tenían resultados y comparaban como cuál tenía como que la mejor metodología para que sea el resultado más certero. Entonces, ¿es un estudio de revisión sistemática? Algo así. Ajá, el título era más o menos como que era la obesidad infantil en España, si era culpa de lo que, o sea, es la alimentación, o más bien algo sistemático de las metodologías que utilizaban las personas para ver si había obesidad, porque eran muy distintos los resultados. Ya, Daniela, gracias. Daniela, ahí viene Doménica Donoso. ¿Está Doménica? ¿Está viva la Doménica? Ya, buenos días, joven. El artículo que ustedes leyeron sobre qué, ¿cuál fue? Ya, lo mismo que del Daniel Galarza. Ya, ¿algún detalle que olvidó Daniel de comentar que tú podrías complementar?
ya no hacen como que deporte, y esto también va ligado con los padres, ya que ahora los padres les compran artículos electrónicos como celulares, televisiones, iPads y eso. Entonces los niños de ahora es como que solo pasan ahí en esas cosas y ya se olvidan de la actividad física. Y mientras están como que en esas actividades del celular o la televisión o la computadora, consumen alimentos que son comida chatarra. Entonces ya por eso evitan comer los alimentos naturales y eso les lleva a la obesidad. Pero esto a un futuro les va a causar grandes problemas, como por ejemplo diabetes u otras enfermedades que les pueden llegar. Diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Está bien. Gracias, Doménica Donoso. Muy buen resumen. Doménica Morán, hablé contigo, ¿no, verdad? No. Ya. Doménica, el artículo que tú leíste de tu grupo, ¿cuál fue? El de trastorno alimentario. Ya. Sobre el trastorno alimentario, ¿algún otro detalle que tú querías compartir con nosotros del artículo? Sí, que la muestra se hizo en a 298 adolescentes, que el 51%, o sea, 153 eran mujeres y 145 hombres, entre 13 y 14 años. Se detectó una prevalencia de bulimia y anorexia del 17% y una incidencia del 6%. La mayoría de afecciones eran en mujeres. Y se hizo como la muestra basada en el índice de masa corporal, que es con el peso y la talla, y el peso expresado en kilos. Y los casos fueron de desnutrición, obesidad tipo 1 y 2 y riesgos de trastorno alimentario. Ya, está bien. Entonces, la última pregunta, Doménica, porque como tú hablaste de índice de masa corporal, no sé si yo había comentado eso con ustedes. Índice de masa corporal es el peso dividido por la talla cuadrada, ¿verdad? Entonces, si un fisiculturista sube en la balanza, puede dar 90 kilogramos, pero es de masa, o sea, grasa o es de músculo. Músculo. Claro, entonces, para que ustedes en general, el índice de masa corporal no es una buena variable, no es un buen indicador para decir si ustedes están delgados, o sea, desnutridos, obesos o no. Pero bueno, Doménica, muchas gracias por tu explicación. Entendió. Gracias. Después de Doménica viene Emily Gaibor. Emily, ¿dónde estás? ¿Estás viva? Te veo aquí. Sí, profe, estoy aquí. Buenos días. Ya. Buenos días, joven. ¿El artículo que tú leíste con tu grupo, cuál fue? Habla sobre el sobrepeso. ¿En el mundo? La obesidad infantil, ¿verdad? No, en España. Ah, todavía en España. De acuerdo con la lectura de ustedes de España, podríamos inferir, o sea, podríamos decir que en Ecuador sería lo mismo, los mismos factores que los niños están obesos allá y los niños de acá nosotros también. O sea, los factores que llevaron a los niños obesos. ¿Por qué no? Porque los datos de sobrepeso de España son más altos que los de Ecuador. ¿De dónde viste los datos de Ecuador? En internet. O sea, pero el Ministerio de Salud o el INSANUD, ¿dónde viste los datos de Ecuador? En el Ministerio de Salud, ahorita. Ya, pero seguro que España tiene mayor obesidad que nosotros en Ecuador. Yo no sé porque todavía no leí el artículo de ustedes, porque también tiene que ver el año del artículo que ustedes leyeron. ¿Viste? Entonces, hay que analizar esto. Pero, ya. Creo que fue Daniela. No me acuerdo porque es del 2013. Claro, no podemos comparar 2013 con 2020. Pero lo que entendí de alguna otra sobre la cuestión del uso de tecnologías, la del consumo de comida chatarra, que se conlleva la obesidad. ¿Tú no crees que eso no pasa con nuestros niños ecuatorianos?
Yo creo que sí, pasa lo mismo. Exactamente, exactamente. O sea, los factores pueden ser los mismos, quizás un país u otro puede cambiar, pero los factores esenciales, obviamente, son el consumo de comida chatarra, mucho tiempo en la televisión y también el tiempo de... Iguales. Entonces, hay varias tesis que ustedes quieren revisar en la hemeroteca virtual de la PUSE, que habla sobre la obesidad en niños, anemia y todas esas cuestiones, ¿ya? Emily, gracias. Evelyn Peña, ¿dónde estás, Evelyn? Ya, profe. Aquí, profe, buenos días. Buenos días, joven, ¿cómo están? Bien. Todos estamos bien. Ay, Gloria. Evelyn, ¿cuál lectura que de tu grupo, cuál fue sobre qué? Igual sobre la obesidad y el sobrepeso en el mundo. En el mundo, ok, no importa. De tu experiencia, o sea, de la poca experiencia que tienes, de las pocas lecturas que hiciste todavía, si tú trabajaras en el Ministerio de Salud, si tú tuvieras el poder, Evelyn, ¿qué podrías hacer tú para disminuir el índice de obesidad en Ecuador, por ejemplo? ¿Cuál sería tu visión? ¿Qué podrías hacer para ayudar? ¿Qué harías tú? Primero, les recetaría que se alimentaran bien y tuvieran una buena dieta, porque, o sea, tanto los adultos como los niños comemos más comida chatarra que comida saludable. Y también les mandara a tener, bueno, hacer un ejercicio para que tengan un buen físico, porque sé que, bueno, de lo que leí de mi artículo, sé que también hay el aumento de la enfermedad de cardiovascular, entonces eso igual disminuiría con mis pacientes. Ya, hay una variable que se llama índice cintura-cadera. Este índice cintura-cadera mide realmente el riesgo que podría tener el paciente, el riesgo cardiovascular, que es importante, de actividad física, ¿no? Siempre hablo de la ¿cómo es? La teoría de Pareto, 80-20. 80 es la 20 es... y 20, déjame escribir aquí un estudiante me está escribiendo. Espera, que tengo un estudiante. Bueno, eso, pero gracias, Evelyn. O sea, a pesar que ustedes van a aprender mucho más cosas al respecto de cómo podría ayudar, pero tu respuesta está bien, ¿ya? Evelyn, Francisco Rodríguez, ¿está vivo, Francisco? Francisco. Parece que hay películas de terror. Francisco, ¿dónde estás, Francisco? Aquí. Déjame ver tú, habla otra vez para ver tu cámara. Aquí ya te veo. La Francisco. profesora está. Bueno, descansada estoy de cambiar tanto de un día estoy en un lado, otro día estoy en otro, y un rato ya tengo COVID, de tantas reuniones presenciales. Pero bueno, ¿cuál fue la lectura que hiciste? Igual de los trastornos alimenticios, el mismo de Alejandro Martínez y Doménica Morán. Ya. A ese puedo agregar que decía que lo que se vio en los cambios de los niños, o sea, de sexo masculino, con el avance de la edad, iba bajando la preocupación por su imagen. Mientras que con las mujeres era al revés, que mientras avanzaba la edad se iban preocupando más. Y bueno, también lo que dijo Alejandro, que los hombres hacían un exceso de ejercicio y las mujeres también, pero además de eso usaban dietas que no tenían un valor nutricional adecuado para ellos. Eso. Es importante, Francisco, lo que mencionaste sobre la dieta, o sea, ustedes, futuros nutricionistas, quizás voy a hablar alguna cosa que les va a dañar el corazón, pero muchísimo cuidado con los suplementos que ustedes consumen en sus gimnasios. Yo sé que ustedes van a gimnasios, compran suplementos para aumentar la masa muscular, termogénicos para bajar la masa grasa, pero muchísimo cuidado con eso, cuidado también con esos esteroides de caballo para crecer, o sea, mucho cuidado. Ustedes son nutricionistas, principalmente en sus consumos de Herbalife, no sé qué, bla, bla, bla.
Después ustedes pueden empezar a leer algunos artículos en otras cátedras, van a ver que eso hace mal a su pobre hígado. Tanta medicina que ustedes ponen en el cuerpo. Pero es importante la cuestión de la percepción de la imagen corporal, como tú dices, Francisco, o sea, que las mujeres se preocupan de una forma, que se vean más delgadas, el hombre que crezca más. Es una cuestión muy cultural. Y hay también muchas tesis, si ustedes quieren revisar, en la Hemeroteca Virtual de la PUC hay algunas tesis que hablan sobre trastornos alimenticios. Y yo tengo algunos estudiantes, obviamente no puedo revelar sus nombres, que tienen esos trastornos. Cuanto más estudian nutrición, parece que da un problema en sus mentes y empiezan a querer bajar de peso las chicas, los chicos quieren aumentar, y no sé lo que les pasa en medio camino, no sé, pero mucho cuidado. Pero gracias, Francisco, por tu intervención, buena explicación. Ok. Hablé con Juliana Hurtado, ya, no creo, Juliana. ¿Está viva, Juliana? Sí, hola, profe. ¿Cómo le va, joven? Tengo una sandía atrás. Sí, y unas frutas. Ya, perfecto. ¿El artículo que tú leíste fue sobre qué? Sobre el sobrepeso en España, la obesidad en España. En España, ok. Entonces, olvidemos de España, miremos en Ecuador, ¿ya? O sea, de tu visión, que tú tengas experiencia. Tenemos muy, malnutrición, tanto por exceso por déficit, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que realmente conllevan? O sea, no es necesario que tú contestes perfecto porque todavía es primero. ¿Cuáles son los factores que conllevan a que tanto los niños cuanto adultos, lo que sea, tengan malnutrición acá? Vamos a hablar de la sierra, ya que estamos en la sierra, ¿no? Acá en la sierra. ¿Consumimos más? ¿Consumimos menos? Dime tú. Yo creo que el factor principal es como que el no saber, la falta de información por parte de los padres, porque es como que en el caso de que para poder evitar el sobrepeso y ese tipo de enfermedades, o sea, lo principal que se debería hacer es concientizar a los padres para que ellos transmitan a sus hijos. Y pues si es que se logra concientizar a los padres, pues estaría abarcando a toda la población, más o menos. Muy bien, Juliana. O sea, buena visión sobre la variable cono. Vamos a estudiar qué son variables, ¿ya? La variable conocimiento. Tú puedes ser millonaria, puedes ser pobre, no importa el nivel socioeconómico. Si no tienes conocimiento sobre la calidad y cantidad de los alimentos, obviamente puedes generar malnutrición en tu casa. Eso está tan. Además, actualmente, complementando lo que dijo Juliana, la cuestión del tiempo. Por ejemplo, no es porque los profesores ustedes pueden empezar a conocer los profesores de nutrición. Algunos van a tener un poquito de sobrepeso y algunos van a tener un poquito de desnutrición también, o sea, malnutrición en general. Pero no solo porque tenemos el conocimiento, significa que... Hay una frase en Ecuador que ustedes hablan, pero no me acuerdo exactamente, que seguimos a la risca, ¿no? Tipo, 100% de lo que aprendemos, porque a veces la falta de tiempo, que es otra variable, conlleva que nosotros comemos lo que hay, ¿no? Entonces es importante también entender eso. Es como el médico que fuma, ¿no? Sabe que fumar causa cáncer, pero todavía fuma. Pero es otra historia. Pero Juliana, muchas gracias por tu intervención. Muy buena variable para acordarnos aquí. Johnny Naranjo, ¿está viva? Hola, profe. Sí, aquí estoy. Muy buenos días, joven. Ya. ¿Cuál fue el artículo que leíste? La obesidad en el mundo. La obesidad en el mundo. Y ese artículo que ustedes leyeron de la obesidad en el mundo, ¿comparaban países? Sí, justamente tenemos un cuadro, un gráfico de fechas, o sea, desde el 2008 hasta el 2014, porque esto se realizó en esos periodos, pero también hay un cuadro donde compara la obesidad que hay en algunos países. Entonces está México, Chile, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Bolivia y Perú. Entonces, justamente en estos, algunos tienen como que Uruguay tiene una alta tasa de obesidad, y también otro que también tiene bastante podría ser Brasil también, y Perú, porque Perú también lo mencionan mucho en este artículo. Y es muy alarmante porque la OMS daba un dato que decía que para el 2030 más del 40% de la población del planeta va a tener sobrepeso si seguía esa tendencia, y más de la quinta parte iba a ser obeso.
Entonces, ellos consideraban bastantes datos como que comparaban y, por ejemplo, con respecto al, por ejemplo, el 58% de los habitantes viven con sobrepeso en América Latina. Y en Chile 63% y en México el 64%. Entonces, es como que sí hay bastante la tasa súper alta de obesidad en países de América Latina, y aquí lo que menciona también es que en países de ingresos medios bajos son los que son más prominentes a tener estas tasas súper altas de obesidad. Y en este caso Perú es uno de los que más se mencionan, que los niños tienen en edad de menos de 5 años ya tienen sobrepeso. Entonces es muy alarmante porque si un niño nace o se crece con eso, cuando sean adultos van a tener problemas de diabetes, de hipertensión, cardiovasculares. Entonces ellos estaban buscando más como que irse para una solución en la que cambien la mentalidad de los gobiernos, que no apoyen tanto los negocios que venden mucho y la propaganda y la publicidad que tiene que ver con los alimentos ultraprocesados, que esa sería como que la solución que ellos están buscando. Gracias, Jenny, por su intervención. Chicos, solo nos faltan 2 minutos. Los demás yo me pregunto en la próxima clase, pero voy a dar una observación general, lo que ustedes hablaron ya. Lo que dijo Johnny es súper importante mencionar sobre la cuestión de los gobiernos. Claro que en otras asignaturas ustedes van a tener muchas más lecturas sobre esto, pero tenemos el semáforo nutricional. También hay muchas tesis que hablan del semáforo nutricional, que creo que el primero que hicieron fue en Inglaterra, alguna cosa así, no me acuerdo muy bien, Reino Unido, perdón. Pero si tú miras la light, obviamente no va a tener, creo que la light, la cero, lo que sea, no tiene azúcar. Y cuando yo miro, por ejemplo, otro alimento que es mucho más saludable, hablando de calidad, tiene como grasa mediana y lo que sea. Entonces, a veces, en relación a la lectura de la semáforo nutricional, no está tan claro como debería ser. Esto también es una cuestión importante para después de un tiempo. Pero nuestras asignaturas de bioestadística, entonces, cuando ustedes hablan que 80%, 40%, un tercio, lo que sea, todo eso son números que reflejan lo que está pasando a nivel país, a nivel mundial. Es súper importante la lectura que ustedes, algunos de ustedes hablaron de las gráficas, de las tablas que tuvieron. Claro que próxima semana empezamos con la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Súper importante esto, para empezar a entender más sobre los números. Y la primera media hora de la clase vamos a con los demás chicos. Ya sabe cómo hago mis preguntas, entonces, muy bien. Entonces, creo que para hoy, déjame parar de grabar, para no quedar muy long.